Hola, buenos días, Amaranta. Me da muchísimo gusto tenerte en esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y quisiera que me contaras, por favor, ¿qué es para ti la respiración ovárica alquimia femenina? Ay, pues mira, es una pregunta muy, bueno, pues sí, bastante profunda porque la respiración ovárica es así. Y bueno, pues la respiración ovárica, para mí en lo personal y como beneficiaria, por así decirlo, eh, de este sistema, de esta medicina que crearon Sayiva Hurtado y Marcela Carreño, es más que una técnica, es toda una filosofía de vida. Eh, Creo también que, bueno, es un sistema de varias técnicas que tiene su parte medular, que tiene que ver, bueno, pues con la sanación, en este caso de lo femenino, no solamente del aspecto conceptual de lo femenino, sino también de desarmonías que ya tienen que ver a nivel biológico, bioquímico, a nivel físico. Entonces, eso es como en muy pocas palabras, para mí la respiración ovárica, un sistema que nos permite sanar de manera física, biológica, emocional, mental y energética. Y este tipo de sistema nos permite también ser congruentes y coherentes con el mismo sistema y nos permite ser como o generar una filosofía de vida que vaya acorde con nosotras, con nuestra vida, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con lo que somos y que vaya acorde con la respiración ovárica alquimia femenina. Ok, y por ejemplo, yo que no sé nada de la respiración ovárica alquimia femenina, ¿cómo me la explicas? Entiendo ya que es una técnica, que con esta técnica me puedo sanar, pero si yo te preguntara, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué está implicado en ese acto de sanación? ¿Cómo me lo compartes? Pues mira, es una medicina muy integral porque a partir de ciertas respiraciones que se hacen, que bueno, pues quienes se inscriban ya van a probar el tipo de respiración que se hace, nos permite entrar en un proceso interno, nos permite echarnos un clavado al interior de nosotras y no solamente es la respiración, o sea, por eso digo es un sistema, porque la respiración ovárica alquimia femenina integra muchas cosas, es la respiración, son ciertos movimientos, arteterapia, y algo que para mí ha sido muy importante dentro de lo que es este sistema es la música. Tiene que ver muchísimo la música, porque bueno, es otra forma de medicina que penetra las células, que no solamente nos penetra el oído, nos penetra cada célula, cada poro del cuerpo, también para sanar. Entonces, si a eso le agregamos un tipo de alimentación, pues más sana, menos cargada de harinas, azúcar y drogas, por ejemplo, pues te digo, es un sistema que nos permite integrar varias cosas que nos van a servir en nuestra vida y de ahí generar una filosofía y una forma de vivir. Entonces, la respiración ovárica, a diferencia de otras terapias, por ejemplo, a mí me encanta porque no es como algunas terapias, no voy a decir cuáles, pero hay terapias en las que hay que estarnos latigando, piense y piense, y de dónde viene el problema, y de dónde la creencia, y por qué la enfermedad, y por qué en cuestiones genéticas, o el trauma de la violencia, del abuso. En la respiración ovárica, quien habla es el cuerpo. Y eso a mí me gusta mucho porque fue hasta que llegué a conocer este sistema, fue que empecé a valorar mi cuerpo y que empecé a escucharlo y a hacerle caso, porque no es lo mismo cuando estamos pensando mucho o leemos libros de filosofía o psicología o incluso con algunos, o sea, con terapeutas, que nos centre pues la medicina de manera racional o que sanemos ciertas emociones, que liberemos emociones. O sea, no es un proceso completo si el cuerpo no lo está viviendo tan bien. Entonces, en mi caso muy particular, pues, a partir de de la respiración fue que empecé a conocer mi cuerpo y que me doy cuenta cuando se me enchina,
la piel o cuando siento como, no sé, un vacío en el estómago, un trancazo en el trasero, cosas así que vas sintiendo, vas detectando que hay algo que no está cuadrando en tu vida, ya sea una persona, ya sea, no sé, X, Y, muchas cosas. Y a partir del cuerpo es que empezamos a detectar y empezamos a liberar muchas cosas. La respiración ovárica actúa a nivel mental, emocional y a nivel celular. Y eso a mí es una de las partes más importantes que creo que tiene este sistema. Y también otra cosa que me encanta es que te digo, no hay que estarse latigando, es muy gozosa. O sea, tiene varias fases la respiración ovárica que de repente dice uno, órale, ¿qué estoy haciendo? Esto está raro, pero al final siempre te lleva al gozo. Y a mí me parece que es una parte muy importante igual, porque en muchas otras terapias, incluso ceremonias con plantas sagradas, por ejemplo, nos ayudan a liberar, nos ayudan a soltar emociones, pensamientos, creencias, personas, situaciones, cosas, pero ninguna nos permite cerrar con gozo. O sea, liberamos y nos vamos a nuestras casas pues ya más vacías, con menos cargas, pero como no conocemos otra forma, volvemos a lo mismo. Y con la respiración ovárica conoces el gozo. Entonces, claro, no se trata tampoco de huirle al dolor o a ciertas cosas que no nos gustan en nuestra vida, pero ya conocer el gozo, saber que el cuerpo puede gozar, saber que nos podemos sentir bien, ya es meterle otra información, no solamente a nuestra cabeza, sino a nuestro cuerpo entero. Las células viven eso. Y entonces ahí hay un cambio en el que sabes que le puedes meter otra información a tu cuerpo que no tiene que ser la misma de siempre. Me encanta lo que me estás diciendo y de alguna manera comenzaste a contestar la siguiente pregunta que te tenía planteada, que era justamente, ¿quién es Amaranta antes y después de la respiración? Y te la quiero entrelazar con otra pregunta que es, ¿cómo llegó Amaranta a la respiración? Y bueno, sé que esto da para muchísimo, pero ahí te las planteo. ¿Cómo llegó Amaranta a la respiración y quién es Amaranta antes y después? ¡Wow! ¡Qué preguntas! Bueno, pues mira, yo empecé a trabajar en el aspecto espiritual y emocional, pues en un grupo con cierto tipo de prácticas muy filosóficas, muy racionales y con otras también en temazcales, en ceremonias. Entonces, después de 4 años de estarle trabajando y de tener ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas catarsis, casi incluso así como de exorcista, en un trabajo plantita, la plantita pues me habló, o sea, o me hablé yo, no sé, o hablamos ambas. Entonces me dijo, tienes que sanar tu parte femenina y tienes que sanar y reconciliarte con todo tu linaje femenino, porque yo era muy masculina, yo estaba peleada con los hombres, o sea, era masculina y estaba peleada con los hombres, imagínate qué contradicción por un lado, y por el otro, pues las mujeres la verdad es que no me importaban, porque se me hacían débiles, chillonas, poco interesantes, entonces tenía yo un concepto tanto de lo masculino como de lo femenino bastante distorsionado, entonces pues, podríamos decir que estaba peleada con todo mundo. Entonces, a partir de esa ceremonia, pues yo decía, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo voy a sanar si aquí no me enseñan esa parte? Pues al poco tiempo me llegó una invitación para certificarme en un cierto tipo pues de técnica también energética para sanar con el útero. Y después de esa certificación, al poco tiempo me llegó de la nada, o sea, porque yo no tenía contactos de mujeres, no tenía contactos, o sea, nada que ver con el mundo femenino y mucho menos espiritual femenino. Entonces me llegaron como por arte de magia, o sea, hubo una apertura ahí, claro, de mi parte, y me llegó la respiración ovárica. Entonces, después de probar la primera técnica que probé, que es muy femenina y es muy bonita,
me encanta porque me dio algo que yo no tenía y que necesitaba conocer. Probé la respiración ovárica y fue como ¡pum!, aterrizar, o sea, toda esa parte femenina, toda esa fuerza femenina que yo traía y que no aceptaba, que la negaba, que incluso pues la criticaba en las demás mujeres, sin darme cuenta pues que yo también traía todo ese potencial. Y te puedo decir que, claro, o sea, hay un gran cambio, o sea, soy otra después de la respiración ovárica. La respiración ovárica me ha dado mucha claridad, me ha dado mucho trabajo en el sentido de, pues, tener claridad nos hace también tener responsabilidad y un compromiso muy fuerte con nosotras mismas. Entonces, claro, me ha dado muchísimo en ese sentido, pero esa claridad que me ha dado también me ha servido como fortaleza, me ha dado mucha fuerza la respiración ovárica, y lo que más he vivido intensamente es el despertar de mi cuerpo, porque yo lo tenía como dormido. Entonces, después de probar la respiración ovárica, pues siento ya muchas cosas, soy consciente de muchas cosas, mi cuerpo despertó, te digo, o sea, tengo sensaciones que antes, hasta la misma digestión, o sea, porque la respiración ovárica te sana todo lo que tiene que ver con lo femenino, pero pues imagínate, o sea, sanas el útero, que es pues nuestro receptor de energía, es nuestro centro creativo, y toda esa energía de sanación se irradia hacia todo el cuerpo. Y sale del cuerpo y se va a nuestro campo energético. Entonces, imagínate toda la magia pues que ha sucedido dentro de mí y que me imagino que sucede dentro de muchísimas mujeres que ya han tomado la respiración ovárica. Entonces, y otra cosa que agradezco muchísimo es la parte creativa. Siempre he sido una persona muy intelectual, muy racional, o sea, se me facilita mucho esa parte, o sea, está muy desarrollada. Yo creo que estaba excesivamente desarrollada mi parte mental, intelectual, o sea, era una creatividad, pero muy de aquí, ¿sabes? Muy pues, de lo socialmente aceptado, la academia y todo eso. Y cuando empecé a trabajar con la respiración ovárica, se despertó realmente mi centro creativo. Tengo un hijo, entonces hace 19 años, pues creé un hijo. Pero de entonces a la fecha, o sea, mis creaciones han sido interesantes, han sido importantes, pero les hacía falta ese fuego que traemos en nuestro útero, que viene de nuestros ovarios, y que no lo tenía. Entonces siento la diferencia entre esas creaciones que yo tenía antes, de la respiración ovárica y de trabajar toda mi parte femenina, a lo que es ahora. O sea, han salido, o sea, es que la creatividad se despierta infinitamente. Qué bonito todo lo que me estás diciendo, Maranta. Quisiera que ahondaras en una serie de procesos también. O sea, yo entiendo hasta ahorita que las mujeres se inscriben al profesorado de respiración ovárica, alquimia femenina o cualquiera de sus variantes, y después de esto tienen que escribir una tesina y tienen que hacer un trabajo. ¿Qué representó para ti ese proceso? Entiendo que eso también te va transformando, y quisiera que nos contaras cómo pudiste crear tu propia medicina con la respiración ovárica al crear tu tesina, porque es algo en donde las mujeres que toman cursos y que se están capacitando para estos fines, de pronto dicen, ya, voy al profesorado, salgo con mi título. Y creo que la respiración ovárica representa este reto adicional, a diferencia de otros procesos en los que nos podemos involucrar, en donde hay que pasar por un portal personal con la tarea que es pesada y aparte plasmarlo por escrito. Cuéntanos un poquito ese proceso, que creo que es muy interesante y muy valioso, que agrega valor a diferencia de otras técnicas o de otros procesos. Claro, muchísimo. Mira, algo padre de la respiración ovárica es que las mujeres que vamos no necesitamos o no estamos obligadas a certificarnos necesariamente. Entonces podemos entrar a los talleres de certificación, pero habrá quienes sí decidan o decidamos certificarnos para ser terapeutas y hay quienes no, y es muy respetable ese proceso. Pero, por ejemplo, quienes decidimos hacer los terapeutas en respiración ovárica,
pasamos primero por un proceso personal que la maestra, que es Sayiba Hurtado, es la que nos indica qué tipo de proceso, porque pues depende de cómo son los grupos, es lo que nos va dejando, que es un proceso personal en el que pues necesitas hacer ciertas prácticas, meditaciones, y eso va cambiando tu energía y eso va despertando aún más tu creatividad. O sea, no se queda todo en los 5 días de talleres, va más allá, porque cuando vamos a ser terapeutas adquirimos una responsabilidad y un compromiso que va más allá también de nosotros. O sea, es una responsabilidad y un compromiso que hablan de nuestras maestras, hablan de nosotras mismas y que finalmente necesitamos fortalecer para sostener la energía y a las mujeres que irán a nuestros talleres, porque se requiere bastante pues fuerza de alguna manera y en todos los sentidos, no nada más en el energético, en el emocional, en el mental. Entonces, se pasa primero por ese proceso de prácticas que nos van a permitir ir asentando nuestras ideas de acuerdo a lo que vamos viviendo internamente con nuestras prácticas y lo que se vive en los talleres, para después plasmar todo eso en una tesina. Mira, yo venía de hacer la tesina de la licenciatura y venía fastidiada de tesinas, entonces dije, ay no, por favor, pero después de ese proceso, que en mi caso fue de 21 días, en otros casos puede ser menos o puede ser mucho más, o sea, la creatividad ya era otra. Empieza tu tesis, pero ya no, o sea, ya no tienes la complicación de una tesis académica en la que tienes que pensar y tienes que hacer como una gran investigación, además citar y citar y citar y citar a 3,000 autores. Aquí es tu tesis y aquí aplicas todo lo que has vivido internamente, tu propia experiencia, y sale una medicina que no te imaginas. Yo decía que yo, por ejemplo, que he sido o que había sido tan masculina hace unos años de empezar todo este camino, pues de mí salió una medicina súper sensual que no me imaginaba. O sea, tú conoces un poquito de ese trabajo y va saliendo. O sea, no. Lo padre, por ejemplo, cuando nos hacemos terapeutas es que como nuestro trabajo es continuo y no nada más es el trabajo de hacia afuera con las otras mujeres, o sea, internamente nosotras constantemente pues necesitamos también estar haciendo nuestras propias respiraciones y nuestro propio proceso. Entonces la energía no tiene fin, o sea, es creatividad sin fin y es parte de lo que me ha dado la respiración ovárica. Wow, me hablas de cosas súper, súper bonitas. ¿Y en qué tema, cuál fue esa creatividad sin fin que se te abrió? ¿Y en qué tema trabajaste este tejido de tu medicina con la medicina de la respiración para hacer tu tesina? Pues mira, en mi caso llevo muchos años trabajando pues con lo que es la escritura autobiográfica. Entonces, en la respiración, para hacer mi tesina, por ejemplo, o sea, no empleo la escritura autobiográfica como tal, pero sí me ayudé pues de cosas que empezaron a salir de mí para poder completar o para poder complementar lo que es el proceso de la respiración con la escritura, porque para mí, o sea, que he vivido ya los dos procesos, la escritura nos permite tener como conciencia a nivel intelectual, pero también bajar de alguna manera al corazón lo que hacemos, lo que estamos trabajando. Y la respiración ovárica viene al revés, viene desde el útero hacia el corazón. Entonces, es como darse luz entre los dos. O sea, la respi, nuestro fuego alquímico, nuestro fuego interno, nuestro fuego del útero, nos va alumbrando hacia arriba nuestro corazón, pero a la vez alumbra lo que ya viene bajando con la escritura. Y bueno, pues tocó varios temas. Mi tema como principal que de todo esto, de la tesina, surgió todo un proyecto que es Amarte, pues es justamente eso, o sea, amarnos a nosotras mismas de muchas formas y no depositar nuestra confianza ni nuestra autoestima ni nuestro amor en los demás. Amarnos de manera... para las mujeres del siglo XXI en nuestro país, en países de América Latina y el mundo también. Claro, claro, y hay muchas formas de amarnos, o sea, hay muchísimas, no es nada más
a veces se entiende esto de amarse a una misma, pues como masturbarse, ¿no? Por ciertos discursos que hay y que están, bueno, a mí hasta cierto punto me parece que se escuchan mucho, pero nos podemos amar de otras formas, nos podemos amar alimentándonos bien, nos podemos amar, no sé, durmiendo bien también, o yéndonos de viaje a la playa, o nos podemos amar acariciándonos, incluso masturbándonos, pero hay muchas formas, no solamente hay una. Y entonces parte de la medicina que yo puedo compartir con la respiración ovárica es esa, o sea, aprender y tener conciencia de que amándonos a nosotras mismas primero podemos irradiar todo ese amor que socialmente se nos exige siempre que le demos a la gente. Entonces se trata de nutrirnos, de nutrir, de un vaivén energético, pero siempre siendo primero responsables y comprometidas con nosotras mismas. Wow, eso me encanta lo que estoy escuchando, porque entonces entiendo ahora que tú vas a la respiración, te transformas, permites que emerjan de tu cuerpo muchísimas cosas, tienes tu proceso posterior que implica que te sigas transformando y de este surge tu medicina que se teje con la técnica de respiración y queda plasmada en tu tejido. Claro, y además, o sea, imagínate, tienes una transformación interior, pero no solo eso, o sea, se sanan enfermedades también, o sea, a mí en lo personal no me gusta así como hablar mucho de eso porque luego, no, a lo mejor para no generar falsas expectativas, pero a nivel físico se sanan muchas cosas, ¿verdad? Principalmente es los asuntos que tienen que ver con las cuestiones femeninas, los quistes, los miomas, mastitis, por ejemplo, que me han tocado casos de mastitis en talleres que les ha servido muchísimo, y otras cosas, o sea, no nada más, como te decía, o sea, sanas tu útero y sanas alrededor. Claro. Me parece maravilloso. Si pudieras, Amaranta, ya para terminar esta interesante entrevista, primero te agradezco muchísimo tu tiempo, porque sé que eres una mujer súper ocupada, y si pudieras resumir con 3 adjetivos la respiración ovárica, ¿cuáles le pondrías? Me ha dado creatividad, libertad y fuerza. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Mira, ahorita mi respuesta del cuerpo es ponerme chinita con lo que estás diciendo. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a compartirte con esta entrega a todas las chicas que estén interesadas en acercarse a la respiración. Sobre todo porque es la última vez que Sayiva Hurtado, que viene desde Colombia, nos acompaña en la Ciudad de México. Entonces, las chicas que estén en la Ciudad de México y alrededor, realmente las exhortamos, son los últimos profesorados que directamente Sayiva Hurtado viene a impartir a la Ciudad de México. Es respiración ovárica, alquimia femenina, del 20 al 24 de agosto de 2016, Ciudad de México, y del 26 al 28, respiración alquímica, sexualidad sagrada. Pues te agradezco muchísimo, Amaranta, y ojalá que muchísimas mujeres puedan venir a respirar con nosotras, venir a transformarse y a abrirse a estas potencialidades que ya residen en su útero y que están listos y esperando para florecer. Así es necesario. Muchísimas gracias.